Entonces vamos a leer. El capítulo es un poco largo, así que vamos a leer solamente una parte y luego ya, mientras vamos compartiendo la palabra, vamos a revisar, a ver todos los pasajes, ¿no? Leamos del versículo 1 al 6 para comenzar. Hechos capítulo 28, versículos 1 al 6. ¿Lo tenemos ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces dice la palabra del Señor, Hechos 28, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. ¿Y qué pasó? ¿Qué había ahí? Una víbora, ¿no? Salió de ahí del fuego, de esas ramas secas, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es asesino, homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Quiere decir la justicia divina. Pero él, ¿quién es él? No, Pablo. Pero él, Pablo, ¿qué hizo? Sacudiendo la víbora en el fuego, ¿qué le pasó? Ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. ¿Y ahora qué decían? Antes decían que era un homicida, asesino, sicario, ¿no? ¿Y ahora qué decían? Y ahora dijeron que era un Dios. ¿Ves cómo la gente cambia rápido de parecer, no? ¿Sí? Un día piensan algo, otro día otra cosa. Vamos a orar, hermanos, hasta aquí, vamos a leer, pero vamos a procurar terminar hoy con este hermoso, yo digo maravilloso libro, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Vamos a orar. Cierre sus ojitos conmigo. Padre, gracias por este día, gracias por la palabra que nos tienes para nosotros cada mañana, cada día, Señor. Cada mañana al despertar, nuestros ojos ven tus maravillas, tu gloria, tu providencia, tu sostenimiento. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has acompañado. Gracias, Señor, y cada día vemos tu bondad, tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor, hoy estamos llegando ya al capítulo final de este libro que hemos venido estudiando por un buen tiempo, y gracias. Una vez más te rogamos, abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley, para comprender, revélanos en ella tus verdades, tus principios, Señor, por las cuales debemos vivir. Háblanos en este día también y bendíganos con la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús, diga conmigo, amén, amén. Muy bien, entonces ya vamos al final de este maravilloso libro. Sí, ha sido un largo trecho, ¿no? Un largo trayecto. ¿Cuánto tiempo nos ha tomado? Meses, ¿verdad? A veces de un solo capítulo hemos tomado 3 hasta 4 domingos en un capítulo, porque hay tanto que aprender en la palabra y tanto que nos revela, que uno lo vuelve a leer, y si otros años más adelante volvemos a estudiar este libro, vamos a encontrar nuevas cosas también. Eso es lo hermoso de la Escritura, ¿no? Y la Biblia dice, le conoceremos y proseguiremos en conocerle, porque a Dios que se revela en su palabra no lo vamos a conocer completamente. Cada día algo nuevo, algo más vamos aprendiendo de Él, ¿sí? Así que yo digo que ha sido un largo pero provechoso viaje, ¿no? A través del estudio de las Escrituras, ¿sí? Que hemos ido aprendiendo verdades, principios, lecciones de vida que gracias a la revelación del Espíritu Santo hemos recibido. Bien, entremos en este último capítulo. Aquí yo encuentro 3 temas básicamente en finales, ¿no? El primer tema es el respaldo de Dios en la isla de Malta. El segundo tema, la llegada a Roma, que era la capital del imperio más grande de su tiempo. Y finalmente, el ministerio de Pablo. Así que vamos a entrar a ver en materia. Veamos primeramente el respaldo de Dios. Eso está
del versículo 1 hacia el 10. Ahí en su Biblia usted ubique esa parte, ¿verdad? Del versículo 1 hasta el 10, el respaldo de Dios en la isla. ¿Cómo se llamaba esa isla? Malta. No es Malta eso que usted conoce, ¿no? Que no toma, pero algunos dicen que es la cerveza cristiana porque es bajito. No, nada que cerveza cristiana, no es, ¿no? Ya. Malta era una isla pequeña, ¿verdad? Estaba, ya me puse un mapa ahí, no sé si lo pueden ubicar, y es una isla pequeñita que está como entre dos continentes, frente, no tan cerca de África, pero un país ahí que se llama Túnez. ¿Han oído de Túnez? ¿No? Tunisia, dicen en inglés. Bueno, ahí está, ¿ves? Túnez ahí a la izquierda. Hacia Malta está a 400 kilómetros. 400 kilómetros es como de aquí hacia dónde, de aquí a Ica, algo así, ¿sí? Más o menos, ¿verdad? Ya a esa distancia, o sea, por mar, ¿verdad? Sin embargo, está más cerca de Europa, ¿eh? Porque miren ustedes hacia el norte, hacia el oeste está Túnez, pero hacia el norte está la isla de Sicilia, ¿no? Que es a 100 kilómetros nada más. Eso es como yendo de aquí ¿a dónde? Aquí a Mala, algo así, ¿verdad? Bien cerca, ¿no? Entonces, ahí está, es una isla pequeña. Algunos creían que estaba cerca de Grecia, pero Grecia está mucho más lejos. ¿Lo ven allá? 860 kilómetros de Atenas, la capital de Grecia. Entonces, una isla pequeña está más cerca de Europa en realidad, ¿no? Pero frente también hacia el norte de África. Bueno, ¿cómo vemos acá el respaldo de Dios ahí en esta isla? Yo veo por lo menos cinco versículos o 5 formas más bien en que se nota el respaldo de Dios sobre este equipo misionero, porque aunque Pablo no estaba yendo, digamos, porque él decidió hacer este viaje, sino porque él había apelado a César. ¿Se acuerdan? Cuando lo acusaron injustamente, querían matarlo y para evitar eso apeló a César, porque él era ciudadano romano. A causa de eso, entonces, viene todo este trayecto que hemos visto en los últimos capítulos, incluyendo el naufragio que vimos en la semana anterior, ¿verdad? Entonces, el versículo 1 comienza hablando justamente de la salvación del naufragio, ¿no? Eso es lo primero que vemos en este versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, ¿no? Entonces, el respaldo de Dios lo vemos aquí, salvándolos del naufragio. O sea, ellos no solamente salieron del barco, ¿verdad? Sino que el Señor los acompañó a todos y llegaron hasta la isla. Eso solamente Dios puede hacerlo, porque normalmente en un naufragio algunos mueren, ¿no? Algunos o muchos mueren, ¿sí? Hace poquito, estas semanas, se soltó un barco lujosísimo, un yate que costaba $1.000.000. ¿Se enteraron? Esta semana, ¿sí? $1.000.000 costó ese, ¿sí? Y lo soltaron, no duró ni 15 minutos, dice, en el agua, ¿no? Y se hundió, ¿ve? Entonces, tantísimo dinero en un instante se perdió, ¿no? Entonces, así es. Entonces, si Dios no está en el asunto, la Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela por la ciudad, o sea, si no protege la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, siempre tenemos que poner nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Ya, entonces de eso hemos hablado bastante la semana anterior, así que la segunda forma que vemos cómo Dios está respaldando a este equipo, gracias, es a través de la hospitalidad de los habitantes de la isla. ¿Cómo se le dirían a los habitantes de Malta? Malteños, ¿no? O maltinos. Malteños, ¿no? Malteños, ¿no? Como dice, a los de Lima, ¿cómo se les dice? Limeños, ¿verdad? Hay un pueblito acá saliendo de Lima, de acá del último distrito de Lima, de Caraballo, cerquita nomás, ya es campo, los pueblos pequeños que hay ahí, que se llama Chocas. Y hay Chocas alto y Chocas bajo. ¿Cómo se les dirá a los, cuál es el gentilicio de ellos? ¿No? Chocanos, choquinos, chocados. Un poco más al norte hay un lugar que se llama Puerto Culebras. Así se llama, Puerto Culebras. ¿Cuál será el gentilicio de ellos? Si son grandes, culebreros. Y si son chiquitos, culebritas. Bueno, y bueno, así es, ¿no? ¿Cómo se les dice a las mujeres que son de
digamos, de España, españolas. Las mujeres que son de Portugal, portuguesas. Las mujeres que son de Hamburgo, bueno, ya, mejor sigamos con la palabra. Okay. Pero existe esa ciudad, Hamburgo, existe, ¿no? O sea, ya bueno. Entonces llegaron a Malta, ¿no? ¿Y cómo fue la hospitalidad? Porque imagínense ustedes, llegan a un lugar donde nadie los conoce, y cuando alguien llega a un lugar que nadie lo conoce, siempre hay un poco de aprehensión, así, o sea, recelo, ¿no? ¿Quién será? Así sea un siervo de Dios. Yo he entrado a un lugar donde nadie me conoce, y sí, hay un cuidado, una desconfianza, ¿no? ¿Verdad? Pero sin embargo, miren acá en versículo 2, dice que los naturales nos trataron con no poca humanidad. Una forma de decir que fueron muy amables, muy hospitalarios, ¿verdad? Porque encendiendo un fuego nos recibieron ¿a cuántos? Dice el versículo, a todos. A todos. ¿Cuántos eran? Eran bastantes, creo que más de 200 había en ese barco, ¿no? Nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Quiere decir que Dios les dio gracia. Dios les puso en gracia delante de la gente, y eso es claramente la gracia de Dios, ¿verdad? El respaldo de Dios. Además, versículo 7 dice, en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, se llamaba Publio. Quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Entonces vemos ahí cómo el Señor los estaba acompañando, los estaba respaldando, los estaba guardando. Otra forma que vemos el respaldo de Dios es a través de la protección sobrenatural, ¿verdad? Versículos 3 y 4 dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, ¿por qué estaba recogiendo ramas secas? Porque estaba haciendo frío y habían encendido un fuego. Entonces, para alimentar el fuego, que no se apague el fuego porque, ¿verdad?, estaba frito y el fuego pues lo calienta uno. Entonces Pablo, como siervo de Dios, no era un ministro de Dios, un hombre de Dios, pero dijo, no, pero también es un siervo. ¿Y qué hizo? Comenzó a buscar leña como cualquier otra persona, ¿verdad? Y buscó entre las ramas secas que estaban por ahí, y estaba echando al fuego, y en una de esas que mete la mano, ¡pum!, se le prende una, como dicen por ahí, una víbora. Bueno, una víbora, ¿no? Se le pega, se le prende y en la mano, pues una víbora es mortal, ¿no? Una mordedura de una víbora lo mata. Y entonces dice que cuando la gente de ese lugar, los naturales, vieron la víbora colgando de su mano, porque él mete la mano y ¡pum!, sale con una víbora. No era mago, era que se le prendió ahí, ¿no? Porque dice que la víbora estaba escapando del fuego, estaba entremetida ahí, cuando se enciende el fuego, ¡pum!, sale y se prende de la mano ¿no? Y entonces, ¿qué decía la gente cuando lo vieron así? O sea, miren, cómo la gente interpreta de acuerdo a lo que ve, no lo que sabe, sino lo que ve. No pregunta, no investiga, no, simplemente ven algo y de una vez ya juzgan. Ese es el problema de muchísima gente, muchas personas. Ven alguna situación, ven algún escenario, ven a alguna persona en algún momento, ¿verdad? Y sin saber el contexto, sin saber de la historia detrás, simplemente por lo que ven ya hacen un juicio. Y esto es lo que le pasó, ¿no? Ven a Pablo que está con una víbora prendida en su mano y dice, wow, tiene que, y más que la gente de esos lugares eran supersticiosos, ¿verdad? Entonces dijeron, tiene que ser uno que está huyendo de la justicia de los dioses y no puede escapar, por eso que los dioses le han mandado esa víbora para que hagan justicia. Debe ser un homicida, un asesino, porque así como el que a hierro mata, a hierro muere, que hay un dicho también, ¿no? Entonces, así como seguro que es un asesino, por eso que la justicia divina lo quiere matar también a él. ¿Ven? ¿No? Miren el pensamiento de la gente, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero, sin embargo, no le pasó absolutamente nada, porque dice el versículo 5 que Pablo, ¿qué hizo así? Sal de acá, viborita, dijo, fuera, ya no molestes. Así nomás, de lo más normal, tranquilo, sacudiendo la víbora en el fuego, dice, ningún daño padeció. Dígame, ¿eso es protección sobrenatural, sí o no? Yo me acuerdo una vez que estaba en la jungla, en la selva, no la ciudad de cemento, sino adentro, en la espesura de la selva, ahí donde no hay caminos, todo es trocha, hay que ir abriéndose camino, literalmente con machete. Usted va avanzando y con machete va abriendo camino porque no hay espacio. La espesura de la jungla, pues es todo lleno de vegetación. ¿Quién va a estar ahí como su jardín? Usted va podando y todo. En la selva no. ¿Quién va a podar la selva? Todo crece agreste. Entonces, para
avanzar de un lugar a otro, la gente va con su machete. Así tenía que andar yo también con ellos, con el machete. Y en eso que estamos andando, vegetación por aquí, por allá, por todos lados, ¿verdad? Y en eso que estamos cruzando por un sendero, una trocha, ¿sí? Abriéndose camino, en eso que yo estoy pasando, había un guía conmigo, un natural, ¿no? Un nativo. Estaba conmigo, a mi lado, a este lado estaba, y eso que estoy caminando, normal, avanzando. Y de pronto lo veo a él, que los ojos se le saltan, saltones, así cuando usted ve a alguien de terror, de miedo, se le abren los ojazos, así comienza a saltar, a brincar, y quería como decir algo, pero con eso, cuando una persona, ¿le ha pasado a usted cuando a veces sueña una pesadilla que quiere hablar, pero no le sale la voz, ¿verdad? Usted quiere decir algo, quiere reprender y no le sale, ¿no? Y el mismo miedo, ¿verdad? El terror lo tiene así. Así estaba este hombre, que quería decir algo, yo notaba que algo quería decir, pero no le entendía, no podía, no le salían palabras, ¿no? Entonces, lo más que yo pude observar es que su mirada iba apuntando hacia mi pierna. ¿Y qué había pasado? Cuando yo miro en la dirección que él está mirando, en mi pierna se me había enroscado una jergón. ¿Saben qué es una jergón? ¿Sí? Víbora, serpiente, culebra, no sé qué categorías, pero se me habían enroscado así. Y yo sentí algo como mantequilla, como grasoso, no sé, algo así se siente. Sí, y se deslizaba y me apretó. Es que yo estaba cruzando por aquí, abriendo troche, y ella también estaba cruzando y justo nos encontramos ahí, ¿no? Ni me saludó nada, simplemente y esto así. Y yo no tuve tiempo ni de reaccionar, o sea, ni de asustarme, simplemente lo vi y gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios. La víbora estaba apurada porque iba para otro lado tal vez, iba a encontrar, quién sabe, una cita, yo no sé, porque ella me apretó y después se desenroscó y siguió su camino y yo también seguí mi camino. Yo no tuve tiempo honestamente de asustarme, nada, no sentí ningún susto ni nada, porque no hubo tiempo, fue algo de un momento, ¿no? De un momento. Pero el hombre que estaba a mi lado, el guía, ese hombre para recuperarse le tomó minutos, estaba pero casi fuera de sí, casi se le salían los ojos, realmente asustadísimo. Y cuando ya él pudo calmarse y estábamos ya en el grupo, yo le pregunté, ¿por qué tanto miedo? Si ni yo sentí tanto miedo. No, pastor, y un hermano que vive en esa zona, dijo, no, pastor, me dice, es que usted no sabe lo que es eso, me dice. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez de la jergón, es una de las serpientes más venenosas que hay. No solamente es venenosa y mortal, sino la forma de morir, porque uno muere con ese veneno. La forma de morir es horrible. Dice que uno no muere inmediatamente, sino que agoniza con dolores intensos y la sangre le sale por el oído, le sale por la nariz, le sale por la boca, por cualquier conducto, sale y no puede morir inmediatamente. Es una agonía horrible que dura un día, 2 días, al tercer día recién muere. 3 días en agonía. Claro, estos hombres conocen y por eso con razón tenían tantísimo terror. Con razón estaba tan petrificado. Yo no sentí nada en ese momento. Cuando me contó, ahí sí sentí. Ahí sí sentí, me dio un frío terrible. Wow. Terrible. Y dice que la única forma de que la persona se salve, porque ahí en el campo, o sea, no es el campo, en la jungla, ¿dónde va a ir usted a una posta médica, a un hospital o una clínica? No hay en absoluto, no hay nada de civilización ahí, ¿no? Dice, la única forma de salvar la vida es atrapar a la misma serpiente y extraerle el antídoto de su propio veneno. Pero ¿dónde va a encontrar esa serpiente? En medio de la jungla, ¿dónde la va a encontrar? O sea, prácticamente es muerte segura. Pero no pasó nada. Gloria a Dios. Esa es la protección sobrenatural cuando vamos con Dios. Amén. Amén. Sí, así es. Sobre el león y el áspid pisarás, dice, ¿no? Hollarás al cachorro del león y al dragón, dice, y no podrán hacerte nada. El Señor cuando mandó a sus discípulos dijo, no va a pasar nada. Y así es, hermano. Nos vamos con Dios, Dios va con nosotros. Por eso donde vayamos, asegúrese, camine con Dios. Desde que sale de casa, siempre recuerde, encomiéndese a Dios, siempre, ¿no? Sale, antes de salir a la puerta de su casa, póngase en la mano de Dios, Señor, en tus manos encomendamos nuestra vida, ¿no?
¿no? Y nuestra familia. ¿Ya? Entonces, esto le pasó ahí a él. Y luego, versículo 6 dice, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, ¿cuánto puede ser? Pueden ser, no sé, horas o días, posiblemente sean días, ¿no? Habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Los que antes decían, este es un asesino, un homicida, ahora dijeron, no, este es hijo de los dioses, porque nada le pasó. ¿Ve? Como la gente cambia de parecer de un momento a otro, ¿no? Y ya, bueno, ahí está la protección de Dios. Otra forma que vemos el respaldo de Dios aquí es a través de la sanidad de los enfermos, milagros de sanidad. Versículos 8 y 9 dicen, y aconteció que el padre de Publio, ¿quién era Publio? El hombre rico, el hombre principal, ¿verdad? Que le había hospedado, ¿no? Los había hospedado a ellos. Entonces dice que el papá de él estaba en cama, ¿enfermo de qué? De disentería. La enfermedad era la disentería. La fiebre es uno de los síntomas de la disentería. ¿Qué es la disentería? Sí, es algo, una enfermedad gastrointestinal, ¿no? Que ataca los intestinos, ¿verdad? Y le da calambres, le da dolores, vómitos, náuseas, fiebre, ¿verdad? Y todo es terrible, es doloroso y la gente muere. Es una enfermedad muy propia de lugares tropicales, ¿verdad? Y eso es Malta, pues Malta está en una zona del mar Mediterráneo, ¿no? Es una zona subtropical, muy propia de ahí. Por eso estaba con fiebre, con disentería, ¿no? Y la gente muere por eso, porque rápido se deshidrata también. Por eso hay que tomar agua líquido rápidamente para hidratarse, ¿no? Y dice que entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y ¿qué más? Y le sanó. Es interesante que no dice que Dios lo sanó, dice que Pablo lo sanó. ¿Lo ve? El versículo dice, no. Pablo entró a verle, oró, impuso las manos y le sanó. Claro, todos nosotros sabemos que la sanidad viene de Dios, pero Dios ha concedido a algunos, ¿verdad? De sus hijos, de sus siervos, ese don de sanidad. Pablo tenía ese don de sanidad que en su momento hemos estudiado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Dios es el que sana, eso no nos olvidemos. Acá dice que Pablo le sanó, claro que sí, porque en Pablo estaba el poder para sanar, en Pablo estaba la unción para sanar, en Pablo estaba el don de sanidad operando, ¿verdad? Entonces, Él es el que está actuando en ese momento, pero recordemos siempre, es Dios el que hace la obra, es Dios el que hace los milagros, ¿amén? Ya, muy bien. Entonces, aquí vemos también el respaldo de Dios, porque la gente, acuérdense que la gente estaban diciendo, este es un asesino, ¿quién será? Tiene pinta de, ¿no? Pero entonces el mismo hecho de que vieran en mano de Pablo este acontecimiento sobrenatural que solo Dios puede hacer, una divinidad, en este caso nuestro Dios único, ¿verdad? La gente cambió también su parecer, bueno, este tiene que ser hijo de los dioses, por eso le confundieron que era un Dios. Bueno, ¿qué más? Otra forma en que vemos el respaldo de Dios, ¿verdad? Y usted puede ir notando cómo en nuestra vida podemos notar eso también. Está Dios con nosotros, nos acompaña el Señor cuando vemos estos hechos aquí. Acá otra forma en que notamos el respaldo de Dios es a través de la provisión de Dios, o también podemos llamarle la providencia de Dios. Acuérdense que ellos perdieron todo en el naufragio. Se perdió el barco, se perdió todos los enseres, se perdió todas las cosas que traían, sus mercancías, sus alforjas, su equipaje, todo se perdió, porque ellos llegaron a tierra nadando, ¿se acuerdan? Entonces, estaban sin nada. El versículo 10 dice, los cuales también, hablando de los nativos, nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos, ¿qué dice? Nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Las cargaron de qué? De las cosas necesarias. ¿Qué cosas necesitaban? Alimento, vestimenta, pan, ¿ya? ¿Qué más? Agua, o sea, las cosas necesarias, ¿no? O sea, yo digo acá, no tenían nada, pero lo tenían todo. No tenían nada porque ellos llegaban sin nada y sin embargo tenían todo, por dice todo lo necesario les fue cargado. ¿Por quiénes? Por la gente de ese lugar. No eran cristianos, no eran creyentes, sin embargo, claro, seguramente Pablo les predicó, sin embargo Dios proveyó.
O sea, por eso nuestra confianza, nuestra dependencia no es de la gente, no es del trabajo, no es de los recursos, es de Dios. Y Dios siempre va a proveer en cualquier ocasión, cualquier circunstancia, cualquier momento que nos acontezca. Si vamos con Dios, caminamos con Dios, Dios se hará cargo de todas nuestras necesidades. Amén. Claro que sí. Por eso digo, no tenían nada, pero lo tenían todo, más aún siendo misioneros. Me estoy acordando de un cántico misionero, ¿verdad? Que usted sabe, el Ministerio Querisma canta que es un ministerio, no es un grupo, sino es un ministerio porque son ministros misioneros, y ellos las canciones pegaron tanto porque justamente no eran composiciones de la mente, sino que se componían en el campo mismo, de la vivencia misionera, de lo que se vivía, de lo que se servía, de las experiencias vividas en el ministerio misionero. De ahí salían las canciones de Querisma Canta, ¿no? Y una de sus canciones decía, la vida misionera no se da a cambio a cualquiera, dice, porque es una vida pelada, pero no le falta nada. Y es la experiencia, porque más en esos tiempos de crisis, de inflación, donde no había, ¿verdad? Y de ahí viene también esa expresión, ¿no? Dice misionero, usted sabe, misio, ¿no? Es no tener dinero. Y entonces, y siempre vimos así. Siempre vimos así, nos íbamos, no una vez, muchas veces fue nuestra experiencia, salir solamente con el pasaje de ida. Comprar el pasaje de ida con costo, ¿no? Difícilmente compramos el pasaje de ida, y era irnos encomendados a Dios. Eso sí, hacíamos una vigilia misionera, toda una noche y madrugada completa hasta las 6 de la mañana, orando, clamando, intercediendo y luego enviando los equipos, encomendados a Dios. Así literalmente encomendados a Dios, solo con el pasaje de ida. No había dinero para decir en qué hotel, en qué habitación íbamos a dormir, qué pan, qué menú íbamos a comer, ¿verdad? El pasaje de retorno, o sea, el gasto de cada día, no había. Salíamos así directamente encomendados a la gracia de Dios, directamente. ¿Qué parece loco, no? Pero realmente era una aventura de fe, una aventura misionera. Y acá vemos a ellos. Está en la palabra. Usted ve cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos, Mateo 10, por ejemplo, dice, no lleven oro, ni plata, ni alforja para el camino, ni lleven 2 mudas de ropa, ¿no? No lleves 2 mudas de ropa. ¿Por qué? El obrero es digno de su salario. Dijo, aquí yo los envío, dijo el Señor. Y si Él nos envía, digo una cosa, cuando usted de su trabajo lo envían a algún lado, ¿quién se debe hacer cargo? El que envía, pues. La empresa que envía tiene que hacerse cargo, ¿no? Si no se hace cargo, no es justo, ¿verdad? ¿No? Pero nuestro Dios es justo. La Biblia llama que es el Señor de la mies. Y por eso la Biblia dice que la mies es mucha, los obreros pocos, y oremos, pues, dice, ¿no? Para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Y usted se ha dado cuenta, cada vez que el Señor dice que vayamos, cuando Él nos envía a predicar el Evangelio, a ser discípulos, nunca habla de dinero. O sea, no dice si tienen el dinero, cuando consigan la plata, cuando reúnan el presupuesto, cuando junten todo lo necesario, entonces van. No dice así, ¿verdad que no? En ninguna parte. Simplemente dice, vayan, id por todo el mundo, ¿no? Y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y ya soy discípulos a todas las naciones. ¿Y la plata? Sí, ¿y el dinero de dónde? No lo dice. ¿Y sabe por qué no lo dice? Porque Dios ya se hace cargo de eso. Porque Dios se hace responsable de eso. Porque Él es el Señor de la mies. Y como Él es el que nos manda, Él se hace cargo. Mire, esta semana cumplimos con la gran comisión también a nivel local. Esta semana. Salimos. ¿Ve? ¿Y Dios proveyó o no proveyó? ¿A través de quién? De nosotros mismos, la misma iglesia. ¿Ve? Dios provee. ¿Sí? Ok, entonces, otra vez, estos siervos de Dios no tenían nada y sin embargo lo tenían todo, ¿no? Dice, nos cargaron de las cosas necesarias, versículo 10. Así es la obra de Dios. No se requiere tener todo el dinero o todos los recursos o todo el presupuesto para hacer y cumplir, sobre todo, ser obedientes al mandato del Señor, ¿verdad? De predicar el Evangelio a toda criatura. ¿En dónde? Aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Bien, entonces aquí vemos
el respaldo de Dios de 5 formas: 1, salvados del naufragio; 2, a través de la hospitalidad de los habitantes de esa isla de Malta; 3, a través de la protección sobrenatural, como este varón, el apóstol Pablo, fue mordido por una víbora y sin embargo no le pasó absolutamente nada; 4, a través de milagros sobrenaturales, sanidades de enfermos. Dice que, versículo 9, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados; y 5, a través de la provisión de Dios. Así que aprendamos de eso, hermanos. Si somos fieles en cumplir la misión de Dios, Dios será fiel en suplir nuestras necesidades. Ese es el contexto del versículo, esa promesa que muchos lo usan, que a muchos no les funciona porque no leen el contexto y no cumplen con el contexto. ¿Se acuerdan de esta promesa que está en Filipenses 4:19? ¿Alguien se acuerda qué dice? Es una promesa, a ver, le doy tiempo para que se acuerden. Filipenses 4:19. Ahí dice: mi Dios pues suplirá. ¿Qué suplirá? Alguna parte, lo que Él quiere, ¿no? ¿Qué dice? Mi Dios pues suplirá todo, diga todo. ¿Todo qué? Todo lo que les falte. Todo lo que os falte, mi Dios va a suplir, dice, ¿no? ¿Conforme a qué? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es en Cristo. ¿Cuántos creen eso? Amén, claro que sí. ¿Y a cuánto le funciona? ¿Y por qué a algunos no les funciona? ¿Saben por qué? No, en serio, porque muchos le dicen: no, hermana, no se preocupe, la Biblia dice, y si es verdad, la Biblia dice, y es promesa de Dios, y Dios cumple su promesa, dice: no se preocupe porque Dios ha dicho, mi Dios pues va a suplir todo lo que le falte conforme a sus riquezas en gloria. Y todos dicen amén, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no vemos a veces que Dios suple realmente todo lo que nos falta? Porque Dios no miente, ¿eh? Dios siempre va a honrar su palabra. Dios cumple su palabra. Entonces, ¿por qué a algunos, no, entre comillas, digamos, no les funciona? ¿Por qué no ven ese cumplimiento? Por el contexto, por no comprender el contexto, por no conocer el contexto y no cumplir con el contexto. ¿Cuál es el contexto de ese pasaje? Hablando de este tema. ¿Cuál es el contexto del capítulo 4 de Filipenses? Pablo comienza a hablar ahí en el capítulo 4, dice que cuánto me alegro de que hayan revivido nuevamente vuestro cuidado de mí, porque aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para suplir mis necesidades, mis necesidades. ¿A quién le está escribiendo? A la iglesia. ¿A qué iglesia? La iglesia de Filipos. ¿Saben que tan ingratos eran, verdad, con el apóstol Pablo? Que se cree que el apóstol Pablo pudo establecer aproximadamente unas 50 iglesias, y de todas las iglesias, Pablo, por su palabra, dice: ninguna otra iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ninguna otra iglesia. A tantísima gente que había bendecido Dios a través del ministerio del apóstol Pablo, y ningunos otros fueron tan ingratos que nadie se preocupó del apóstol. Solamente la iglesia de Filipos. Ni siquiera su propia congregación, dice, porque Filipos no era su congregación. ¿Se acuerdan de dónde salía él? De Antioquía. Ni siquiera menciona, dice: solamente ustedes, oh filipenses, participaron conmigo en razón de dar y recibir. Y la historia continúa ahí, dice, ¿no? ¿Ya? Y entonces expresa cómo le mandaban, hasta un hermano mismo se ofreció, no solamente para llevar todos los, ¿cómo le llamamos? Las encomiendas, digamos, de los hermanos, no solamente, sino que él mismo se ofreció a quedarse a servir al apóstol Pablo, que estaba en ese momento, cuando escribe Filipenses, estaba en la cárcel. Y el hermano que fue llevando, él se quedó voluntariamente, o sea, se hizo preso por voluntad propia para quedarse al servicio de Pablo. Así era. Y entonces ahí es donde Pablo dice: mi Dios pues. Es como decir, por lo tanto, en consecuencia, como ustedes filipenses suplieron mis necesidades como siervo de Dios, mi Dios pues también suplirá todo lo que os falte. ¿Lo captan? Porque si uno reclama la promesa y dice: Padre, tu palabra dice, y claro, su palabra dice, pero y no viste las condiciones, no viste el contexto.
¿no? Y solo por decir, yo declaro, yo decreto, no, sí, pero no funciona. Si es que no está respaldado con la obediencia, si no está respaldado, ¿verdad?, con un empleo que dice ahí. Entonces, suple usted las necesidades de los siervos, de los ministros de Dios, y Dios se va a hacer cargo de sus propias necesidades. Esa es otra forma de la ley de la siembra y la cosecha. El que siembra, recoge, cosecha. ¿Sí? ¿Sí? Sí, así es. Y el que no siembra, no cosecha. Y el que siembra poco, cosecha, pero poco. Y el que siembra mucho, cosecha en abundancia. Amén. Ya, muy bien. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte de este capítulo final está en los versículos 11 al 16, y ahí nos habla de la llegada de Pablo con su equipo misionero a Roma, ¿verdad?, que es la capital del imperio más grande de su tiempo. El imperio que está dominando el mundo conocido de ese tiempo, ¿no? Ya, versículos 11 al 16, veamos algunas partes. A ver, por ejemplo, lo primero que vemos acá es que ahora ellos van a continuar el viaje. Se habían quedado en Malta solamente por este percance que hubo con el naufragio, pero ellos debían llegar a Roma, ¿verdad? El destino era Roma. Así que van a continuar el viaje. Versículo 11 dice: pasados 3 meses. Noten, por favor, cuando voy leyendo, noten los días, y cuenten los días, cuánto tiempo le tomó a Pablo solamente de la isla de Malta, que está nada más a 400 kilómetros, hace un momento vimos el mapa, 400 kilómetros hacia la costa más cercana, ¿verdad?, de Italia. Entonces, miren cuánto tiempo le toma, para que vean ustedes que un viaje, ¿verdad?, no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo como montarse en un avión a horas, montarse en un barco y decir, ya, todo es bonito y tranquilo y qué chévere, irán descansando y tal. Vamos a ver. Acá dice, pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux, quiere decir que eran romanos. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego ya, finalmente, terminando toda esa travesía, luego al final fuimos a Roma. Ahora, ¿quién contó los días? Nadie. A ver, contemos otra vez. 3 meses. ¿Qué más? 3 días. Otro día después, ahí hay 4. Al segundo día, llegan 5. Nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, son 12. Más 3 meses, 3 meses y medio, prácticamente. Un viajecito de 400 kilómetros, que es como de aquí a Ica, 3 meses y medio por mar. ¿Usted qué cree? ¿La pasaba chévere el apóstol Pablo? ¿Ah? Un viaje de turismo, un viaje de placer, de paseo. ¡Wow, qué lindo! ¿No? Hermanos, el mar Mediterráneo, un día usted puede viajar, vaya, porque ese es el mar Mediterráneo. Es de lo más hermoso de la tierra para mí. Lo más hermoso, preciosísimo. En la costa del mar, cualquiera de las costas, usted se mete, el mar es tranquilito. Acá se llama el mar Pacífico, pero no tiene tanto de Pacífico, ¿no? Acá las olas te golpean, no es tan pacífico. Allá sí es Pacífico. Eso debería llamarse Pacífico, porque eso es como si fuese una lagunita, es el mar, es el océano, mar Mediterráneo. Pero usted se mete tranquilo, mire, avanza hasta que llega al cuello, caminando, y nada le molesta. No solo eso, usted mira, está aquí con el agua al cuello mismo, y usted mira hacia abajo y usted puede ver la punta de sus pies, transparente, translúcido, hermosísimo, aguas cristalinas. Pero mejor no sigo, porque pero si un día usted puede ir, vaya, la creación de Dios, y disfrute, hermosísimo, ¿no? Yo solo lo pude ver nomás, no me pude bañar. Pero lo vi, lo disfruté mirando. ¿Ya? Pero ya mirar 3 meses y medio, todos los días, entonces todos los días la misma figura, el mismo paisaje, es bonito, sí, pero es cansado, ¿no? Era un viaje, cansa.
Cuando algún ministro de Dios sale, no piense que está, cuando sale a predicar, ¿no? Cuando sale para llevar el mensaje del Evangelio, ¿no? Por eso siempre oremos, siempre respaldemos, siempre acompañemos, ¿ya? Entonces toma tiempo, y todos esos días eran días que había que hacer. Usted sabe lo que es viajar por el mar, es diferente a viajar por avión, ¿no? Viajar por las aguas es terrible, te da mareos, porque se te mueve todo, así como el agua se va moviendo, el barco se va meciendo, tu cuerpo también, y somos agua también, adentro también se va meciendo todo, y eso le da, no, en serio, sí, y por eso mucha gente no aguanta y le da mareos, le da vómitos, náuseas y todo eso, y alguna gente a veces ni siquiera disfruta de mirar, porque están con tanto vómito y náuseas que se la pasan así nomás en el viaje, es terrible. Y bueno, ya, hay un poco de todo, ¿no? El asunto, además de eso, para tener consideración por los que hacen la obra de Dios, ¿no? Los que tienen que ir viajando, llevando el mensaje del Evangelio, siempre tenga consideración por ellos, ¿verdad? Pero también miremos el versículo 15, y aquí yo veo cómo en cada lugar, ¿verdad?, donde llegaba Pablo, Dios tiene a sus hijos esperando por sus misioneros. Miren acá, versículo 15, dice, ¿de dónde estábamos hablando? Que ya ellos están de camino a Roma, ¿verdad? Llegan a Roma. ¿De dónde? Dice, oyendo de nosotros, está hablando de Pablo y su equipo misionero, oyendo de nosotros los hermanos, ¿qué pasó? Salieron a recibirnos. Pablo no sabía que había hermanos ahí, pero los hermanos sí sabían que estaban ahí. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo sabían ellos? No había, ¿cómo se llaman las redes sociales de hoy? Díganme nombres de redes sociales. Messenger, ya casi nadie usa. Bueno, el más usado por todos en Occidente, WhatsApp, ¿no? ¿Qué más? ¿Otro? Díganme, ustedes no usan, ¿no? Instagram para comunicar, para enviar mensajes. ¿Qué más? De Facebook también, ya. ¿Qué más? X se llama ahora, ¿no? Ya. Pero hay otros, no son los únicos. Ustedes preguntan a los muchachos son bandidos. Sí, ahí está la mamá, dice, sí, ¿no? Porque uno dice, enséñame tu WhatsApp. ¿Y qué le dicen? No tengo WhatsApp, yo no uso WhatsApp. Y de verdad no usan WhatsApp. Pero ellos tienen tienen sus truquitos ahí, ¿no? Sus apps, sus aplicaciones escondidas, que uno ni sabe cómo funcionan. Ellos saben, ¿no? ¿Sí? Hasta en el Instagram, ¿no? Yo me he enterado que muchos jóvenes tienen 2 Instagram. 2 cuentas de Instagram, uno para enseñar a sus papás y otro para comunicarse en privado con sus amigos. En serio, porque si acá ahí les paso el Yara, les paso el dato, ¿no? Y los jóvenes no piensen que les estoy dando ideas, ¿no? Pero sí, es para que no se den cuenta y lo demás. Amén, dicen, ¿ves? Por ahí. Ya. Pero en ese tiempo no había. ¿Cómo se enteraron? Se enteraron. Y una carta, imagínense, una carta, ¿cuánto tiempo podía durar? Si un viaje, estamos viendo acá un viaje, ¿cuántos meses tomaba? ¿Cómo ellos se enteraron? Pero estaban enterados. El asunto para mí es más de que cómo llegó el mensaje de que ellos supieran, es que Dios en cada lugar donde van sus siervos, Dios ya va adelante. Dios, antes que nosotros salgamos, Dios ya llegó. Ya el Espíritu Santo está ahí. De hecho, la Biblia dice, mi ángel enviaré delante de ti. Así dice la Biblia. Y eso lo he visto una y otra vez, hermano. Llego a un lugar donde nadie me conoce, no conozco a nadie. ¿Quién será? ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a comer? ¿Quién podrá? Pero Dios ya tiene todo arreglado, tiene todo organizado. Es increíble. Me acuerdo la primera vez que fui a Japón. Japón, usted sabe, es uno de los países más carísimos del mundo. Carísimo, ¿no? Un poquito de comida, nomás poquito, así, chiquito, nomás. ¿Verdad? Es caro, ¿no? Caro. No les digo el precio porque se van a asustar, ¿verdad? Y uno dice, wow, o sea, gastar ahí un sueldo mínimo en Japón son como $3,000, el sueldo mínimo. Mínimo, de ahí para arriba. Entonces, ¿cuánto se necesita para vivir? Y acá el sueldo mínimo cuesta $300, un poquito más. Con eso no le alcanzan ni para un día ya. Una noche de hotel, $400, una noche. Entonces, un mes de sueldo acá no alcanza ni para dormir una noche, menos para comer. Y ahora, irse a Japón, ¿y saben cómo fuimos? Como misioneros. En serio, sí. La historia es larga, pero el asunto es que bueno, Dios proveyó para estar allá y
y dieron hospedaje en un congreso que se hizo y Dios permitió que estuviera ahí, estoy hablando hace unos años atrás. Pero terminado el congreso, yo tenía que estar todavía como 2 semanas allá. Y ahora sí, ¿dónde voy a estar? ¿A dónde voy? El último día éramos más de 3.000 pastores misioneros de todo el planeta, de los 5 continentes y de las islas, de todos lados. Y usted ve chinos, africanos, de todo, ¿no? ¿Ya? Y después, cuando va terminando, ya cada uno sale a su destino, bueno, yo digo, ¿y ahora qué hago? Este peruanito, ¿qué va a hacer acá? ¿A dónde voy? Y no puedes dormir en la calle. En Japón usted no puede dormir en la calle. Tampoco puedes manguear. ¿Aquí saben lo que es manguear? Bueno, pregunten. Isabel sabe porque ella se rió. No sabe tampoco. Manguear en términos criollos, tú sí sabes, ¿no? Por la escuela. ¿Ah? En términos criollos es que ¿ha visto los que tocan y luego piden que le colaboren? Y a eso es manguear. O sea, que le den unos manguitos, pues, así. Que va por el mercado, o sea, o le dan una ofrenda, o una ayuda, o si no, víveres, y eso es manguear. ¿Ah, no sabían? ¿No? Es nuevo para ustedes, ¿no? Le falta calle, ¿no? Está como una señorita acá de la iglesia, dijeron, ¿tú tienes calle? Y ella, ahí en su colegio dijo, ¿tú tienes calle? No, sí, yo tengo calle, en mi casa hay una calle, dice, ahí hay calle, mi casa queda en una calle, y ella pensaba que eso era tener calle, ¿no? Ya. Bueno, entonces, ¿por qué está contando algo de Japón? Entonces digo, ¿y ahora cómo hacemos, no? 2 semanas más y acá ni para una noche tenía, ni para comer. Bien loco, ¿no? Pero mire, ¿sabe qué? O sea, pero tampoco es que fue primera vez. Ya acá en el Perú, Dios sabía, ¿se acuerdan? Les estaba contando varias veces, hemos ido así, hemos ido, por hacer la obra de Dios. No porque queremos ir a conocer, a pasear, no, o sea, por hacer la obra de Dios. ¿Ya? Y en eso, por supuesto que estaba orando todos los días. El último día, cuando ya todos estaban saliendo, llegó un pastor alemán. O sea, realmente era un pastor alemán, de Alemania, un pastor alemán, ¿no? Y barbón, así tipo judío, parecido así, pero alto, alemán. Y él hablaba en inglés y me dice, estoy buscando a alguien porque quiero hospedarlo. Yo quiero recibirlo, estoy buscando a alguien. Más de 3.000 personas y él se acerca justo a su servidor. Entre miles, literalmente miles de personas, que montones de gente, ¿verdad? Y él se acerca a mí y me dice, estoy buscando a alguien para hospedarlo. ¿Ahí usted como peruano qué dice? No, lo más asombroso fue que no solamente que estaba buscando a alguien, claro, uno diría, bueno, ya, yo me ofrezco voluntario, no solo eso. Lo más asombroso fue que él dijo mi nombre. ¿Cómo lo consiguió? Eso no le preguntaba. Pero él tenía mi nombre. Estoy buscando al pastor, al misionero Daniel Chávez. Tenía mi nombre. ¿Y dónde fue a preguntar? Entre 3.000 personas, él estaba buscando a una persona llamada Daniel Chávez. ¿Y a quién le fue a preguntar? A Daniel Chávez. Porque yo estaba parado ahí frente a un stand, algo así, conversando con alguien, y justo lo veo a él que está en ese acto de buscar, que se nota a alguien que está buscando, y se me ocurre preguntarle, ¿Are you looking for someone? O sea, ¿estás buscando a alguien? Y dice, sí, estoy buscando a alguien, necesito hospedar a alguien. He venido aquí porque ya se termina el congreso y él vivía en otra provincia, en otro lugar, lejos. Y vino. Y cuando dice el nombre, ¿qué cree? Casi se me sale el corazón. O sea, ¿cómo es Dios? Por eso digo, Dios ya está adelantado. Ya está. Hermanos, yo no tenía absolutamente nada, ¿no? Si acaso 100 yenes, que eso es como $10 nomás, de ese tiempo. Y sin embargo, el pastor me atendió como, wow, como si fuera millonario. Él no era millonario, pero sí tenía buena economía. Yo me quedé asombrado. ¿Ustedes han oído el Shinkansen? No.
No, yo pienso que sí, pero con otro nombre. ¿Han oído el tren bala? El tren bala, ¿sí han oído? ¿No? Ya. Hay 3 tipos de trenes en Japón. El tren normal, que es rápido. El tren normal no es como los trenes de acá, que no, el tren normal es rápido. El segundo tipo de tren es el tren rápido, así se llama, y ese va rápido. Y el tren súper rápido es el tren bala, el Shinkansen. Porque también es el de lujo y es el carísimo, el más caro, bien caro. Entonces pagar eso es difícil, ¿no? Con la justa uno puede pagar el tren más económico, ¿qué se va a imaginar pagar un tren caro, es de lujo? Y el pastor me llevaba en ese tren, el tren bala. Un día nos fuimos en un taxi, miren, en un taxi. Todavía no llega esa tecnología aquí al Perú, ni en Europa creo. En un taxi, me dice, suba pastor, me dice. Y yo voy a subir, ¿qué hacemos nosotros? Abrimos la puerta, ¿no? Y cuando voy a abrir la puerta, casi me golpea la puerta. ¿Por qué? Porque el chofer del taxi con un botoncito abre la puerta. Usted no tiene que abrir la puerta, se abre solo. Del taxi. Estamos hablando hace cuánto tiempo y todavía no llega. Cuando usted vaya a Japón, un día vaya a Japón, pregunte por una ciudad que se llama Akihabara. A ver, repita, Akihabara. No como alguien dijo, aquí es la vara. No, dijo, no. Akihabara. Está de Tokio a 15 minutos. Esa es la ciudad del futuro. Cuando usted llega a ese lugar, usted ve el futuro. Lo que va a llegar a otros países en 20 años, en 30 años. Ahí está. Ellos ya lo están viviendo. Apúntelo ahí, para un día que Dios lo lleve, apúntelo. Akihabara, sí. Está cerca. Bueno. En aquel tiempo todavía no salían las cámaras digitales, ¿no? Eran esas cámaras de, ¿cómo se llama? Con rollo, con filmina, ¿sí? Con baterías y todo, ¿no? Ya. Y ellos tenían cámaras desechables. De esas que se tomaban, pero es usar y botar. O sea, tomabas, se revelaban y ya se terminaban. ¿No? Así. Ya para el último estuve predicando ahí en su congregación, etcétera. El último día ya para volver, me llevaba de un lado a otro así, y iba predicando en los trenes también y todo, pero el último día él me lleva a un centro comercial, ¿sí? Tecnología, ropa, o sea, todo, pues lo que, ¿no? ¿Sabe qué me dice? Pastor Daniel, everything is free. ¿Cuántos entendieron? Es que hablé en quechua, por eso no me entendieron. Everything is free. ¿Qué significa? Me dijo, pastor, me dijo, todo es gratis, agarra lo que quieras. Claro que no era gratis, él iba a pagarlo, pero él me estaba diciendo, a mí me estaba diciendo, pastor, agarra lo que quieras, todo es gratis. ¿A cuánto le gustaría que le dijeran eso? En Japón, hermano, una corbata, la más barata, cuesta $80, la más barata. Para que tengan una idea, o sea, todo es caro, porque el japonés no usa cosas ordinarias, todo es de primera calidad, todo es de primera y de ahí para arriba, más. Entonces, todo, y por eso es caro. Al que le digan a un peruano, tú ves toda la tecnología, todos los productos, todo, que te digan, todo es gratis. Yo como que dije, me acordé del consejo de mi mamá, ¿no? O sea, de ser prudente, todas esas cosas. Quieto, loco, decía yo, quieto, loco, quieto. Y de verdad tuve que contenerme, y ahí estaba como mirando nomás. Yo decía, no, tampoco no quería dar una mala impresión, ¿no? Que aprovechados que son. Así que yo estaba ahí como mirando. Y el pastor vino y me dijo, pastor, me dijo, ¿por qué no agarra algo? Me dice, ¿le caigo mal? Me dice. ¿Le he hecho algo malo? ¿Por qué no puede? No, que yo no, dije, no, pastor, lo que pasa, no sabía cómo decirle en realidad, ¿no? Y él, mira, me dice, no, pastor, me dice, ya, bueno, ya voy a agarrar algo, como decir, para que no se sienta mal, agarré, no sé qué era, algo, no sé si era un perfume o algo. Y él me dice, no, pastor, ese no. Yo estaba agarrando un poco más económico, porque yo todo. Y la verdad que en el fondo también decía, ¿y qué tal si cuando van a pagar me deja a mí solo y yo voy a tener que pagar?
y estás agarrando más de conexión. ¿Sabe qué me dice él? No, pastor, me dice, ese no, usted es un siervo de Dios. Y me llevó para donde estaba lo exclusivo. Lo exclusivo, ya todo es caro acá, esto todavía es mucho más caro, de lujo. Y me dio así, lo mejor de todo. Me dijo, ¿tiene esposa? Y digo, sí. Para eso estábamos recién casados con la pastora, pocos años. ¿Qué edad tiene su esposa? ¿Qué talla? Y la escogió. ¿Tiene hija? Ella ya había nacido. ¿Qué edad tiene? Pum. Le compró todo de primera. Hermanos, hasta la maleta que se había llenado, yo tenía que ir de Kioto, que es la capital del antiguo imperio japonés, por más de 1000 años, la capital milenaria, Kioto. De Kioto tenía que volver a Tokio, porque de ahí retornaba del aeropuerto de Tokio, de Narita, retornaba, ¿verdad?, a Costa Rica, estaba en ese tiempo. Y entonces, para nosotros no es problema, ¿no? Agarramos nuestra maleta, lo llenamos, lo cerramos y cargamos nuestra maleta. Ellos no. Pastor, ¿qué hace con la maleta? Usted no debe cargar la maleta, no se debe, en la cultura, es cultura. Y digo, sí, pero para mí no es problema, pastor. O sea, no hay ningún problema. No, pastor, no, usted no puede hacer eso. Usted es un ministro de Dios. Pagó $200, yo me acuerdo, el equivalente a $200 solamente para mandar la maleta desde Kioto a Tokio. Y que allá me esperase la maleta y yo no tuviera que ir cargando la maleta. Yo no quería que lo pagara. Él lo hizo. 200, hasta decía, mejor me lo hubiera dado a mí. 200, pero así es, o sea, noten el corazón. Y si me pongo a contar todo lo que hizo, o sea, no tenía nada y estaba ahí como un millonario. Porque no solamente tenía todo, sino tenía todo de lo mejor. Y un momento, en su carro, me acuerdo cuando estábamos yendo, yo ya no soporté, o sea, no pude soportar viendo la bondad de Dios, el amor de Dios a través de este varón, ¿verdad? Y las lágrimas se comenzaron a salir, ¿no? Agradecido a Dios, ¿no? O sea, tanto amor, tanta bondad, decía. Y me dijo, pastor, ¿qué le pasa? Me dice, estaba manejando, me mira, me dice, ¿sucede algo? No, le digo, no, pero algo le sucede. No, solamente es que estoy agradecido con Dios, le digo, pero también estoy preocupado porque yo te veo gastando. O sea, literalmente se gastó miles de dólares en mí, literal, tal cual. Miles de dólares se gastó en mí, ¿no? Y yo estoy muy preocupado, le digo, porque yo te veo gastando tanto dinero en mí, no me conoces. Y no sé cómo estás haciendo para gastar tanto. Y me preocupa, digo, ¿no? Me dijo, no, pastor, me dijo, no se preocupe. ¿Sabe qué me dice? Aquí en Japón hay muy pocos cristianos. Es cierto, menos del 1%, menos del medio por ciento cristiano. Entonces, me dice, acá encontrar un cristiano es difícil, muy difícil. Pero yo siempre he querido hospedar a un siervo de Dios. Y yo le pedí a Dios que me diera la oportunidad de hospedar acá a un siervo de Dios. ¿Y sabe qué? Si es difícil encontrar un cristiano, todavía encontrar un ministro de Dios en Japón, eso es como hallar la aguja en el pajar. Así me lo dijo en inglés. Literal. Y ustedes. Y yo no sé, me dijo él, si esta va a ser la única oportunidad en mi vida que yo voy a tener de hospedar a un ministro de Dios. Yo no sé si alguna vez más tendré esa oportunidad, así que quiero hacerlo bien, quiero dar lo mejor para usted. Miren el corazón. Wow, me quedé anonadado. Inclusive mencionó lo que dice Hebreos, ¿no? Dice que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Y él me dijo, yo no sé si acaso usted es un ángel. Y en un sentido somos ángeles, ¿no? Hemos explicado, ¿no? La palabra ángel significa mensajero. Somos mensajeros de Dios en ese sentido, ¿verdad? Y así fue. Por eso cuando yo leo esto, todo el libro de Hechos, especialmente cuando veo a Pablo, me identifico bastante porque son experiencias que se repiten, que uno también va viviendo,
¿verdad? Dios te acompaña, Dios te respalda. Si digamos, no hay, en ese tiempo la economía era muy complicada para nosotros en las iglesias, en nuestros países, ¿no? Pero para Dios no es un problema la economía. Para Dios nunca ha sido un problema la economía, nunca. Como se dice, en el cielo no hay inflación, en el cielo no hay problemas económicos, en el cielo no hay bancarrota jamás, ¿no? Donde Dios está hay abundancia, ¿sí o no? Donde Dios está hay bendición, hay provisión, hay protección, hay todo está en Él. Por eso nos conviene caminar con Él, vivir con Él y para Él. Amén. ¿Sí? Así que ahí está Pablo y dice que los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cobró aliento, quiere decir que estaba sin ánimo, ¿no? Tanto tiempo, cansado también, tanto tiempo, más 3 meses y medio para llegar hasta Roma, de un viaje de 400 kilómetros nada más, 3 meses y medio, es agotador, ¿verdad? Agotador, y bueno, y no ver a nadie conocido, no ver a nadie, por lo menos la familia de Dios. Dice que cuando vio a los hermanos, dice, dio gracias a Dios, cobró aliento. Dice, wow, es que sí, o sea, veo que Dios está aquí también. Dios ya se adelantó, Dios tiene todo preparado. Y así fue. Mire, yo fui allá y no tenía, y Dios ya tenía todo resuelto, todo organizado, todo preparado. ¿Para qué tenía que preocuparme si Dios ya lo tenía resuelto antes de que llegara? Por eso el Señor dice, ¿por qué se preocupan? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? ¿De qué se preocupan? Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. No trabajan ni hilan, no siembran ni cosechan las aves, sin embargo vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. Y vista los lirios. ¿Por qué se preocupan? ¿No valen ustedes más que esos pajarillos? Dígame, ¿usted vale más o no que un pajarillo? Sí, claro, somos la corona de la creación de Dios. ¿Por qué se preocupan? Más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, hagan lo justo, y entonces todo vendrá por añadidura. El orden, nada más, busquen a Dios, hagan lo que es justo, correcto, íntegro, y entonces Dios va a proveer, se va a ocupar. Bueno, entonces también vemos acá el favor de Dios en el cumplimiento de la misión de Pablo. ¿Cuál era la misión? Predicar el Evangelio, ¿no? Versículo 16 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión, que era el capitán, ¿verdad?, de este destacamento de soldados, el centurión entregó los presos al prefecto militar, porque había muchos presos, los entrega al prefecto, que era la autoridad, pero dice, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Todos los presos fueron a prisión, pero a Pablo hubo una gracia, un favor especial de Dios. Dios le puso en favor a Pablo delante de esta autoridad para que le permitiese vivir aparte, como si estuviese libre, pero todavía prisionero, pero fuera de la cárcel, pero todavía en la condición de prisionero, pero con libertad, digamos, ¿no? De acción, de movimiento, ¿verdad? ¿Ya? Facilidades para continuar con su ministerio. Es la gracia, el favor de Dios, así es. O sea, no importa las condiciones que nos toquen vivir, no importa las emergencias, las contingencias que vengan, igual Dios se va a hacer cargo de todo también y Dios nos va a ayudar. Busquemos el favor de Dios, que con el favor de Dios las puertas se abren, las puertas, ¿verdad?, se nos franquean para que podamos cumplir con nuestra misión. Voy a terminar con la última parte, que es el ministerio de Pablo en Roma. Eso está del versículo 17 al 31. Veamos algunos aspectos. Yo veo aquí algunas cosas también, por ejemplo, veo la estrategia de Pablo, el propósito de Pablo, la exhortación de Pablo, la decisión de Pablo y el ministerio de Pablo. A ver, se los digo. ¿Cuál fue la estrategia de Pablo? Versículo 17. Que Pablo, aunque estaba preso, sin embargo, él tenía ya un propósito, ¿no? Una misión, que ahí lo vamos a mencionar luego, ¿ya? Pero la estrategia de Pablo para cumplir con su misión, que bueno, es predicar el Evangelio, pues no es otra cosa, predicar el Evangelio, predicar el reino de Dios, predicar la palabra de Dios. ¿Cuál fue la estrategia de Pablo para cumplir con su misión? Versículo 17, dice, aconteció que 3 días después Pablo convocó a ¿quiénes?
a los principales de los judíos, ¿no? A la gente principal, a los líderes, a los príncipes de los judíos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Cuál es su estrategia? Convoca a los judíos. ¿Por qué a ellos? Porque tenían muchas cosas en afinidad, muchas cosas en común. Pablo había sido judío, ahora es convertido, ¿no? Ahora ya es del pueblo de Dios, pero aún él no olvidaba, ¿no? Sus costumbres, el conocimiento, la ley y todo eso. Él había sido uno que entraba a la sinagoga con toda libertad y entonces era conocido por las autoridades judías y tenía todo el conocimiento de la ley y la historia judía. Así que él podía entrar en cualquier sinagoga y predicar. Por eso los llama, los convoca, y dice, porque era una oportunidad. Como se identificaba con ellos, podía conversar con ellos. Hágase una idea más o menos como que usted va a otro país. ¿Ya? Imagínense, se va a África, se va a Asia, se va a Europa, se va a Oceanía, ¿verdad? Y usted dice, bueno, yo soy latino. ¿A quién buscaría primero? ¿A quién buscaría primero? ¿No? Porque hablan chino, tingalés, malayo y bueno, otros idiomas. ¿Usted a quién buscaría primero? El latino busca a los latinos y el peruano busca más peruanos, ¿verdad? Pues usted ve, hay concentraciones, colonias de arequipeños, colonias así también acá, ¿no? De ayacuchanos. En otros países hay colonias de nacionalidades, ¿no? Los colombianos, los ecuatorianos, los bolivianos, los peruanos, y se ve cuando usted viaja en otro lado, usted ve, y se concentran en ciudades. En Estados Unidos, ¿cuál es la ciudad donde más peruanos hay? ¿Quién sabe? Patterson. Usted va ahí y es como caminar por Lima. ¿Sí? Ha oído la pequeña Habana en Miami porque está lleno de cubanos, hasta desde que baja del avión en el aeropuerto, lleno de cubanos, en el mismo aeropuerto. Y Miami, puro Cuba, ¿no? Así es Patterson, en New Jersey, ¿no? Montones de peruanos, ¿no? Sublime, arroz, chaufa, pollo, la verdad, todo ahí, todo. En Italia, ¿dónde están los peruanos? Especialmente, en todos lados, pero especialmente en Milano. Acá decimos Milán, ¿no? En italiano es Milano, ¿no? Y ahí está lleno de peruanos, lleno, montones, iglesias, bastantes iglesias de peruanos, bastante. Y así, entonces, ¿por qué van haciendo colonias? Entonces, así, entonces, ¿qué hace uno? Busca primero los que son más afines, los que están más intereses en común, o, ¿verdad? Que se puede relacionar más fácilmente. Eso fue una estrategia de Pablo, ¿no? Fue y convocó con los que tenían más cosas en común, cierta afinidad. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Ah? ¿Cuál fue el propósito? ¿Confraternizar, solamente hacer compañerismo, pasarla bien, ¿no? ¿O encontrar a alguien que le pueda ayudar, darle de comer? No. ¿Cuál era el propósito de Pablo? ¿Ah? Versículo 23, ¿no? Ahí nos habla, ¿ya? El propósito de Pablo era predicar a Jesucristo como el Mesías Salvador. Dice el versículo 23, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de quién, acerca de Jesús. Ahí está, ¿ve? Hablándoles, persuadiéndoles, convenciéndoles, predicándoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Es decir, toda la Biblia habla de Jesús. Sí, todo aquí, todo en la Biblia de los hebreos, que es el Antiguo Testamento, para nosotros, todos se refieren a la persona de Cristo, el Mesías. ¿Eh? Y Pablo, que era un erudito, Pablo, que bien conocedor de las Escrituras, él se encargaba de explicarles, ¿no? Y persuadirles. Toda la ley y todos los profetas hablan de Cristo y Jesús, el que vino, Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. En Cristo se cumplen todas las promesas acerca del Mesías. Y entonces, y dice que mucha gente creyó, pero otros no. Entonces, ¿cuál fue la exhortación de Pablo ahí? ¿Cuál es la exhortación de Pablo? Mire, versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, porque algunos creyeron, pero otros no creyeron, y muchos más no creyeron, más bien hasta se opusieron. Entonces Pablo dice, como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Y esta palabra está citando del profeta Isaías, ¿no? Dice, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros antepasados, a nuestros padres, diciendo, hablando de los judíos, ¿sí? Dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente,
y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Ven? ¿Ya? Entonces Pablo les dice, bueno, ustedes no quieren oír, pues bien, entonces se cumplen ustedes esta palabra, ¿no? Así hay gente, ¿no?, que quieren, oyen, pero no le ponen atención, no le ponen interés, solamente están como oyendo sonidos nomás, pero su vida no experimenta un cambio, no experimenta, digamos, una conversión, ¿verdad? Que no sea solamente oír, sino también obedecer. Amén. Y sabe que en la Biblia la palabra oír está íntimamente ligada con obedecer. Y el Señor Jesús dice, el que oye mi palabra y las hace. No es solo oír, es también hacer. Amén. El cuarto, entonces viene la decisión de Pablo. ¿Cuál es la decisión de Pablo? Pablo, a partir de ahí, como los judíos solamente querían oír, pero no obedecer y se oponían y todo, entonces Pablo decide enfocarse en el mundo gentil. ¿Quiénes eran los gentiles? Todo aquel que no es judío. Todo aquel que no es del pueblo judío es considerado un gentil, ¿ya? Entonces, eso es casi como decir como inmundo para los judíos. Impuro sería la palabra, ¿verdad? Porque ellos pasan, bueno, como se considera el pueblo del pacto, ellos creen que son el único pueblo de Dios nada más, ¿no? Entonces Pablo, ¿qué dice? Por medio del Espíritu Santo, mira lo que dice, versículo 28, sabed pues que a los gentiles, es decir, aquellos que ustedes menosprecian, aquellos que ustedes tienen por impuros, aquellos que ustedes tienen como que no son del pacto, aquellos gentiles que ustedes creen que no ameritan la gracia de Dios, sin embargo, sabed pues que a esos gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Ya que ustedes no quieren oír, entonces me voy para ellos y ellos oirán. Oirán quiere decir otra vez, ¿no?, que oirán y obedecerán, oirán y seguirán, oirán y aceptarán el mensaje y vivirán por ello. ¿Ve? Entonces Pablo toma esa decisión de enfocar ahora su ministerio hacia los gentiles, que finalmente era donde el Señor le había llamado, ¿no? Porque cuando viene al encuentro de Pablo, ¿se acuerdan? En Hechos 9 le dice, te envío a los gentiles, a quienes te envío, le dice. Y finalmente, entonces, el ministerio de Pablo. ¿Saben qué consistía el ministerio de Pablo? Está el versículo 30 y 31. Básicamente el ministerio de Pablo era la predicación y la enseñanza. ¿No? ¿De qué? Aquí está. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. ¿Y qué pasaba en esa casa? Recibía a todos los que a él venían. ¿Pero a qué venían? ¿Qué hacía Pablo con la gente que venía? Dice la Biblia, predicando, predicando, ahí está, predicando el reino de Dios. ¿Y qué más? Enseñando, ahí está, predicando y enseñando. Ese es el ministerio de Pablo, predicar y enseñar. Predicando, que dice, el reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Subraye esa parte, abiertamente y sin impedimento. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús dijo que enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado. Y esto es lo que está cumpliendo Pablo aquí, ¿verdad? Entonces, su ministerio básicamente estaba en 2 aspectos: predicación del reino de Dios, enseñanza de Jesucristo, de las cosas que Él nos ha mandado. Y ese es el ministerio, y eso es lo que hacemos: predicar el reino de Dios, que incluye predicar el evangelio del reino de Dios y enseñar todas las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado. Y ahora sí, vamos a la conclusión, para terminar ya ahora con este libro de Hechos, ¿no? Bueno, termino. Usted mire ahí, por favor, mire su Biblia en Hechos. ¿Tiene ahí abierto? Mire el versículo final. ¿Con qué palabra termina? El último, el final. Sin impedimento. Pero si usted se da el trabajito si quiere puede hacerlo ahora y si no en casa hágalo. Si usted mira todos los demás libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Seguramente usted ha oído, ¿no?, que todos los demás libros terminan con la palabra amén. ¿Han oído eso? Sí, no es cierto. No es cierto. Yo también creía eso, porque también lo he oído. Y hasta seguramente lo han repetido alguna vez. Lo digo varias veces, ¿no? Que dicen, todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Hechos, terminan con la palabra amén.
Y todo el mundo también dice amén. Porque uno dice amén es porque, bueno, ya porque lo dice el pastor y tiene que ser cierto, ¿no? Y no se preocupen. No. Resulta que cuando estaba leyendo esto y me acordé, dije, bueno, yo estoy aceptando porque alguien lo dijo. Me voy a dar el trabajito de revisar libro por libro el Nuevo Testamento para ver si es cierto que todos terminan con la palabra amén. Y me di con el asunto de que no todos terminan con la palabra amén. Casi todos, pero no todos. Hay 3 libros que no terminan con la palabra amén. ¿Quieren saber cuáles son? ¿Se los digo ahora? ¿Sí? Sí, les digo. Miren, 1 es este libro de Hechos. 2 es el libro de Santiago. Y 3, tercera epístola de Juan. Esos son los 3 únicos libros de los 27 del Nuevo Testamento que no terminan con la palabra amén. Pero prácticamente todos, casi todos, al terminar el libro aparece la palabra amén. Ahí diga amén. ¿Sabe qué significa amén? Así es o así sea, ¿sí? Significa una afirmación, estar de acuerdo con algo, ¿sí? Ya, es decir, de cierto o ciertamente, así sea, ¿ya? Verdaderamente, amén, es una expresión de afirmación, de acuerdo, ¿no? Es como para aceptar que una palabra, una promesa, una bendición de Dios, ¿verdad? Nosotros estamos aceptándola, estamos afirmando que es verdad, que la creemos por fe y que se va a realizar. Por eso nuestras oraciones, cuando oramos, terminamos diciendo así, en el nombre de Jesús, amén. Porque decimos, nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios, nos ponemos de acuerdo con el propósito de Dios. Y por eso decimos amén, que así sea, ciertamente así será. Ese es amén. Estamos, ¿ya? Entonces, ahora bien, si la mayoría de libros del Nuevo Testamento terminan en amén, ¿por qué este libro de Hechos no termina con la palabra amén? Esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Sí? ¿Sí? Para que se vaya con todo completo, ¿ya? ¿Por qué? A ver, en el caso del libro de los Hechos, aquí yo escribí, ¿no? ¿Por qué considero que el Espíritu Santo no inspiró que se escribiera esta palabra? Porque en casi todos los demás libros sí dice amén, pero aquí no. ¿Por qué no? Les digo lo que creo, lo que encuentro. Primero, notemos que esta historia, usted ha visto, cada capítulo va como una narración, ¿no? Así, con una narración que continúa, como una serie, un capítulo, otro capítulo, y uno quiere que viene en el capítulo siguiente, como una serie que usted ve, esa maratónica de Netflix y esa cosa, el siguiente capítulo, y quiere que siga, ¿no? Así más o menos viene esta. Pero resulta que en este capítulo 28 la historia no es como que termina, sino como que se corta. Porque solamente dice ahí, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, recibió a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y ¡pum! Ahí queda. Bruscamente, abruptamente, como que se corta, ¿no? Como si dijera, continuará. Porque no habla nada qué más sucedió, de qué manera, qué otros eventos, qué situaciones, qué vicisitudes, o inclusive si murió, no murió, etcétera. No, simplemente se corta la historia, es como si abajito, entre paréntesis, dijera, continuará. Porque no sella con la palabra amén, porque el amén es como decir, concluido, terminó, hasta ahí llegó, ¿no? Y lo deja abierto. Entonces, lo primero que vemos eso, para mí me da la sensación de que la historia aún continúa, ¿verdad? Entonces, el libro de Hechos termina con este último versículo, pero quiere decir que la misión de la iglesia todavía no se ha completado. Se ha terminado, se ha completado el libro, pero no la misión de la iglesia, porque este libro habla de los hechos de los apóstoles por medio del Espíritu Santo en la obra de Dios, en la iglesia del Señor. ¿Estamos, hermano? ¿Sí? Nos narra cómo la iglesia nació, creció, se expandió y llegó afuera de Jerusalén, a Judea, Samaria, y se cumplió hasta los últimos de la tierra. Encontramos aquí a Pablo, inclusive ya no está ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni en Antioquía, está en otro continente, está en los confines de la tierra desde donde él había salido, digamos, ¿no? Un poco más lejos, pero sin embargo todavía había más tierra para conquistar, hay más mundo para conocer en aquel tiempo, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces por eso es como que nos da la idea que aunque el capítulo se cierra ahí, sin embargo la misión de la iglesia, la tarea de la iglesia aún no ha terminado. Y por eso creo que el Espíritu Santo no pone esa palabra amén. ¿Ve?
Así que, ¿qué significa para nosotros entonces? La iglesia de Cristo está llamada ahora ¿a qué? A continuar escribiendo la historia de este libro, ¿no? En cada pueblo, en cada nación, en cada cultura, en cada lengua donde Dios nos ha puesto para seguir anunciando el evangelio del reino de Dios a la gente de nuestro tiempo. Alguien diga amén. Ya. Así que todavía, bueno, amén. Pero todavía no termina. Y a eso ya es como decir, ya pastor, ya vamos acabando ya. Y ahorita acabamos. Es que hoy tenemos que terminar y ahora sí, ya para despedirnos de este libro, del estudio de este libro, quiero decir, ¿no? A ver, el versículo 31, mire, dice textualmente, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y he subrayado esa parte, abiertamente y sin impedimento. Ahora, fíjese, Pablo, ¿sabe cómo se encontraba? Estaba en una casa alquilada, dice, pero aún estaba en cadenas, aún estaba encadenado. Revisen en su Biblia el versículo 20 y usted va a ver ahí que dice que él estaba encadenado todavía. Aunque gozaba de una especie de semi-libertad, libertad condicional se diría hoy, ¿verdad? Sin embargo, él estaba encadenado y tenía un soldado con él que lo acompañaba, lo guardaba, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, o sea, ¿y qué significa eso? Pablo aún estaba en condición de prisionero, estaba preso él. Sin embargo, cuando la Biblia dice que Pablo estaba predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo, dice abiertamente y sin impedimento, significa que aunque Pablo estaba preso, la palabra de Dios no está presa. Alguien diga amén también. Ok. Pablo dice en 2 Timoteo 2, 8 al 10, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Y Pablo cuando escribe a Timoteo también está en la cárcel, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de delincuente, a modo de malhechor. Y ahí es donde él dice, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dice Pablo, todo lo soporto por amor de ustedes, por amor de los escogidos. Ustedes son los escogidos de Dios, ¿no? Y Pablo como ministro de Dios dice, aunque esté encadenado, aunque esté prisionero, aunque esté privado de libertad, aunque me pasen una y mil cosas, pero todo lo soporto por amor de ustedes, por amor de ustedes. Es el corazón de un pastor, ¿no? Ahí Pablo está hablando con un corazón pastoral, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces yo creo que la iglesia debe tomar este ejemplo para continuar la misión de predicar el evangelio a toda criatura, pero también en toda circunstancia. Y digo acá, en tiempos buenos, en tiempos malos, en la abundancia y en la escasez, en las alegrías y en el dolor, en la salud y en la aflicción, ya para no confesar enfermedad, en la salud y en la aflicción, la enfermedad aflige, pues, ¿no? Causa aflicción. Cuando tenemos ganas, ¿cuántos tienen ganas de predicar? Algunos no, es verdad, y a veces tampoco no tengo ganas de predicar. A veces les confieso, a veces me he parado aquí sin ganas de predicar. Pues soy ser humano o no, como ustedes. O sea, no, cuando ya estoy acá ya las ganas ya están del Señor. Pero decía, antes de, no, quizás no he tenido ganas. Y he tenido que pararme. ¿Por qué? Porque es mi deber, es mi compromiso, por amor de los escogidos. Eso es lo que está diciendo Pablo acá, ¿no? ¿O cree que usted nomás no siente, usted a veces siente quedarse en casa? Bien abrigadito, ¿no? Un domingo por lo menos, ¿no? Un domingo tengo derecho a descansar. Y el pastor, bueno, pastor es el pastor, pues, pero yo puedo quedarme en casa, ¿no? Y el pastor no tiene derecho también a quedarse un domingo recostadito o salir. ¿Sí? Pero dice, todo lo soporto por amor. ¿Sí? Dice, cuando tenemos ganas y cuando no tenemos ganas. Pablo lo dice de otra forma, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Pero tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir cumpliendo la tarea que el Señor nos ha dado. Esta semana salimos, ¿no? El jueves a hacer el evangelismo
Y cuando salimos, yo me acuerdo, pues ahí está el antes y el después, oye, tomamos la foto. Para algunos primera vez, ¿no? Y algunos sentían nerviosismo, por no decir miedo, ¿verdad? Temblado y todo, ¿sí? Pero se atrevieron, aún así, los felicito porque fueron valientes, se atrevieron, fuimos, a Dios gracias, vimos el respaldo de Dios, mucha gente aceptó el mensaje, algunos dijeron que no, algunos no querían absolutamente nada, pero fueron más los que sí recibieron, ¿cierto? Y vimos cómo Dios estaba ahí, ¿no? Tocando las vidas, tocando los corazones, un taxista, una mujer personas de la calle, digamos, ¿no? Y de todo tipo de personas, jóvenes, señoritas, niños y todo, ¿no? En los negocios, en la calle, los ambulantes y todo. Qué hermosa experiencia, ¿ve? Y uno dice, y cuando volvimos, todos con gozo, ¿no? Todo el rostro radiante, ¿verdad? Así, wow, brillaban todos. El gozo del Señor. Hay gozo haciendo la voluntad de Dios. Hay gozo en predicar el Evangelio. Hay gozo cuando un pecador se arrepiente, ¿sí o no? Y la Biblia dice que hasta en el cielo hay fiesta, dice, ¿no? Hay celebración por un pecador. Imagínense cuántas personas se arrepintieron en ese día. ¿Sí? Eso es. Hay gozo. Pero tenga ganas o no tenga ganas, hay que continuar haciéndolo. Amén. ¿Ya? Así que, ahora sí. Ya. Leo esto y acá terminamos. Ahora sí, de verdad es la final. A cada iglesia local, a cada iglesia nos corresponde la responsabilidad de continuar escribiendo la historia de la iglesia de Jesucristo en la tierra hasta su segunda venida, cuando Él venga ahora, ya no como Salvador, ya no como siervo sufriente, ahora viene como Señor y Rey, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Ahora sí terminamos. Gloria a Dios. Por fin. Ya, cumplido. Comenzamos y terminamos. Nos tomó buen tiempito, pero lo completamos. Gracias a Dios. Digan conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Glorificamos al Señor. Amén. Gracias, Señor. Ahora vamos a orar. Cierren los ojitos, oremos y demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Es la delicia, es el deleite de nosotros.